A continuación podemos marcar Review para hacer una revisión de todos los valores almacenados. Cuando entramos en Review sale esta pantalla de reproducción de datos. Primero la reproducción de DTC o de sensores alterados. Después reproducir componentes y reproducir datos fijos o borrarlos. Entre los DTC o Data Trouble Codes aparece primero esta pantalla. Después aparece el código alterado, en este caso baja presión del turbocompresor. Siguiendo con el review, si metemos reproducir componentes, aparece esta pantalla y ahí escogemos. Es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico tener cuidado de grabar todos los datos, porque generalmente en ese momento es difícil valorarlos bien. Y después, una vez grabados, cuando usted haga el review, ahí aparecen ya todos los datos. Simplemente conectan el aparatito a la computadora y ahí pueden ya hacer el review con más calma. Por ejemplo aquí, componentes, data stream en inglés, por ejemplo aquí tenemos 1 de 9. Valor de carga calculado, temperatura del refrigerante, presión absoluta del colector de admisión, revoluciones por minuto y velocidad del vehículo. Siguiendo con el data stream o componentes, aquí tenemos el 2 de 9. Tenemos la temperatura del aire de admisión, o en inglés el intake air temperature, el rango de flujo de aire desde el caudalímetro. En inglés es el Air Flow Data from Mass Air Flow Sensor. A veces es mejor ponerlo en inglés porque la nomenclatura se parece más a la realidad que cuando está en español. Luego la posición absoluta de la mariposa o throttle, ¿verdad? Los requisitos para OBD. OBD quiere decir europeo. Y después el tiempo transcurrido desde el arranque del motor. Aquí va en segundos. En el 3 está la distancia recorrida mientras el 1000 o malfunction indication light o check engine estuvo activo. Aquí la presión de la rampa de combustible o el fuel rail pressure, el rango de equivalencia lambda. Esto generalmente tiene que ver con el sensor de oxígeno. Y el voltaje del sensor de oxígeno y el rango de equivalencia este otro, el número 2. Aquí el número 4 sale el voltaje del sensor de oxígeno, el EGR comandado, el error de EGR, la entrada del nivel de combustible o fuel level input, número de calentamiento desde que se borraron los códigos de error. El número de eso se refiere a las veces que usted ha prendido el carro desde los últimos códigos de error. Aquí está el número 5. La distancia recorrida desde la última vez que se borró el check engine. La presión barométrica, aquí en kilopascales. El rango de equivalencia, corriente del sensor de oxígeno. Vea que ya aquí no es voltaje sino corriente, entonces se mide en miliamperios.
y el rango de equivalencia lambda. Aquí el número 6, tenemos la corriente del sensor de oxígeno en la temperatura del catalizador del banco 1 y del banco 2. Después del voltaje del módulo de control y rango de equivalencia comandado del aire combustible. En inglés ponen Fuel Air Command Equivalence Ratio. En el cuadro número 7 tiene la posición relativa de la mariposa, temperatura del aire ambiente, posición del pedal del acelerador, y aquí la posición D y la posición E, y control del actuador de la mariposa. En inglés se llama el Commanded Throttle Actuator Control. Aquí el 8, tiempo de funcionamiento del motor mientras el check engine estuvo prendido. Tiempo de funcionamiento del motor desde que le borraron los últimos códigos de error. Tipo de combustible, en este caso diésel. Posición de la rampa de combustible. Aquí presión de la rampa de combustible. Aquí en kilopascales. Este es el Fuel Rail Pressure. Y posición relativa del pedal del acelerador. Aquí con el número 9, temperatura del aceite del motor, muy importante en los diésel. Reglaje de la inyección de combustible. En inglés es el Fuel Injection Timing. Y la relación del combustible en el motor. En inglés el Engine Fuel Rate. Existen otros, pero generalmente lo que hace es repetir lo mismo. Cuando se hace la diagnosis, las pantallas tienden a ser muy parecidas a las del review. Aquí una en que se ve el data stream, donde sale el recorte de combustible a corto plazo, que no lo habíamos visto anteriormente.